Me escuchan bien ahí, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿empezamos? Dale. Bienvenidos a este encuentro, el último de este noveno congreso. Vamos a tener hoy, como cierre, una charla con Walter Sosa Escudero, la conferencia que se denomina Viajar al futuro, inteligencia artificial, machine learning y estadística detrás de los pronósticos. Agradecemos en primera instancia a Walter por su predisposición y también a Julián, que gracias a él, bueno, es posible hoy que podamos tener a Walter acá en el cierre. Ahí yo te doy lugar, te doy pie, Walter, para que continúes. Cuando quieras nomás. Está muteado, Walter. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Julián, entonces empiezo, no sé si querés vos decir algo antes. Sí, no, bueno, buenas tardes también, gracias a todos por asistir. Un poco presentar la charla y más que nada presentar a Walter Sosa Escudero. El doctor Walter Sosa Escudero es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y además investigador principal del CONICET. Ahí estoy compartiendo, bueno, 4 de sus libros, tiene más libros, inclusive un montón de papers, muchísimo más científicos, pero últimamente su obra de divulgación, que yo la podría resumir como bibliografía en estos 4, están hechas con un lenguaje y con una llegada del público general, obviamente con cierta inquietud al conocimiento de la estadística, el Big Data y el manejo de los datos en general, muy puntualmente aplicado a casos en ciencias sociales, que se extienden también a un montón de otras ramas colaterales y más, pero siempre haciendo foco en la estadística, ¿no? Que es el fuerte de lo que Walter siempre nos ilumina. Así que un poco la charla, bueno, ahora él va a hacer la presentación de la charla, basada mucho sobre su último libro, que es Viajar al futuro, pero la idea mía, y ya conversaba con los organizadores del Congreso en este cierre, es que ustedes puedan aprovechar su presencia y, más allá del nivel de conocimiento que cada uno tenga sobre el tema, poder hacer todo tipo de preguntas sobre las cuales él nos pueda abrir un poco el camino hacia dónde podemos encontrar la respuesta, sobre todo en los temas de investigación y aquellas cuestiones que va a llevar un tiempo más allá de esta charla a entender. Así que nada, los dejo con Walter. Gracias nuevamente a todos, gracias a Walter especialmente, y te dejo la pantalla libre para la presentación. Perfecto, bueno, déjeme compartir pantalla. Voy a poner si todo funciona bien, debería estar viendo la pantalla completa. ¿Se ve eso? Sí. Y la otra cosa que quería garantizarme es que me escuchan bien, entonces. Perfecto, bueno, entonces varias cosas. Teníamos pensado en esta actividad hacer 2 actividades, subactividades. Una es que les cuento un poquitito algo que tiene que ver con el libro y el contexto en el cual yo lo he escrito. Y después, esa actividad va a durar más o menos unos 20 minutos, media hora, una cosa por el estilo. Y después pasaríamos a hablar, a intercambiar experiencias y preguntas. ¿Les parece entonces? Perfecto. Presentación breve. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Lamento mucho no poder estar presencial. ¿Hay alguna ventaja en esto del Zoom? Que tenga la chance de contarles a ustedes algunas cosas, pero soy de los que opinan que la presencialidad, por alguna razón, a mí me es un poco más cómoda, así que me disculpo por no poderlo haber hecho. Son épocas muy complejas, así que bueno, por lo menos esto es una especie de segundo mejor. Como decía Julián, a quien agradezco particularmente que se haya encargado de que esta actividad ocurra, yo me dedico, soy un economista académico, me dedico a la estadística, a mis actividades de investigación, de docencia, de gestión universitaria. Agrego esta agenda de divulgación científica,
que, como decía Julián, tiene que ver con intentar contar cosas relativamente complejas en un lenguaje lo más accesible posible, pero intentando que en esa simplificación no se distorsione demasiado el problema. Entonces, todos mis libros giran en torno de un tema, que es que tienen que ver los datos con la sociedad, qué se puede esperar de ellos, qué no se puede esperar, dónde están sus enormes ventajas, dónde están sus enormes limitaciones, y también dónde están los desafíos que tenemos, dónde están las cosas que sabemos y que no sabemos y cómo es que nos pueden ayudar. De eso, todos mis libros tienen que ver con ese tema, en particular este, que se llama Viajar al futuro y volver para contarlo, la ciencia detrás de los pronósticos, que es una visión de cómo es que se hacen los pronósticos habituales de todas las ramas del conocimiento, desde la meteorología a las finanzas, a la economía, a la política, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede esperar de los datos, de la inteligencia artificial, de la estadística, con respecto a la capacidad de adelantarse al futuro y qué no? Lo que yo les voy a contar hoy no es que quiero contarles qué es lo que tiene el libro. A mí lo que me interesa es contarles una historia medianamente coherente que tiene que ver con cómo se hacen los pronósticos y que ilustra cómo es que funciona el libro. Así que, en definitiva, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Les cuento entonces más o menos cuál es la motivación de esto que quiero contarles, ¿no? ¿Están viendo un mapa ahí? ¿Es correcto? ¿Ven un mapa? Bueno, ¿están viendo que yo señalo con un punto celeste? Sí, se ve la flecha. Perfecto. Bueno, en definitiva, yo vivo aquí más o menos cerca del barrio de Vicente López, en Núñez, y acá está la dirección de la Universidad de San Andrés, en la cual yo trabajo con ciertas interrupciones hace 35 años. O sea, hace 35 años que yo todos los días me levanto, salgo de mi casa y voy a la Universidad de San Andrés. Es bastante obvio que yo ya sé cómo ir a la Universidad de San Andrés, no necesito aprenderlo, pero resulta que, por cómo operan las ciudades como Buenos Aires, siempre hay algún tipo de problema, de tránsito, de accidentes, de manifestaciones, de aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos pocos años, que lo primero que hago cuando estoy por salir de mi casa es pongo la dirección del trabajo. Y Google Maps me ofrece un recorrido. Resulta que Google Maps ofrece dos servicios por el precio de una. Uno es un servicio, si se quiere, logístico. Me dice cuál es el mejor camino. No es que yo no lo conozca, sino que a veces me conviene ir por el borde del río, a veces me conviene ir por la Panamericana, a veces me conviene ir por alguna avenida interna, dependiendo mucho de ciertas cosas. Entonces, Google Maps me ofrece este servicio logístico, o sea, optimiza y me dice por dónde tengo que ir. Pero también me ofrece un servicio predictivo, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá dice, el día que saqué esta foto, que siguiendo esta ruta yo debería tardar 27 minutos. Y realmente la precisión con la que opera esta predicción es increíble. Este es un clarísimo ejemplo de un logro de los datos. ¿Qué quiere decir con un logro de los datos? Bueno, que en definitiva este algoritmo se nutre de los recorridos de todas las personas que tienen abierta Google Maps. Entonces vas a hacer toda esa monstruosa información en tiempo real. Lo que hace el algoritmo es optimizar, elegir un camino óptimo y hacer una predicción consecuente. O sea, en definitiva, este es un enorme logro de los datos, ¿no? Pero les pongo otro. Déjenme ver por qué no estoy pasando acá. Perfecto, les pongo otro. A ver si logro pasarlo. Ahí está. No los voy a invitar a leer esto, pero les cuento cómo funciona, ¿no? La revista The Economist es una revista, una de las principales revistas sobre economía, política, relaciones internacionales, y una de las cosas que hace hacia fin de año, ellos tienen una sección que se llama The World Ahead, el mundo hacia adelante, en donde lo que hacen es, le piden a distintos expertos de distintos lugares del mundo que hagan una especie de análisis prospectivo de qué es lo que ellos opinan que va a pasar el año que viene con esa parte del mundo. Y ustedes no van a llegar a verlo, pero es el correspondiente a... esto está escrito el 8 de noviembre del 2021, o sea que esto hace referencia al 2022, ¿no? Y si se tomasen el trabajo de verlo con detalle, que obviamente yo no pretendo que lo hagan, ni siquiera que lo vean, es increíble
que todo el artículo habla de un montón de cosas, pero no habla de la cosa más importante que iba a pasar en el 2022, en realidad, en relación con la política de Vladimir Putin, que fue la invasión a Ucrania. O sea, uno se puede pasar el tiempo que haga falta leyendo este artículo, que habla de un montón de cosas, de libertad de prensa, etcétera, etcétera, pero nunca dice Ucrania. Entonces, en definitiva, comparen lo anterior con esto, y que tiene que ver con el espíritu de lo que les quiero contar. ¿Cómo puede ser cierto que éxitos increíbles como Google Maps o como tantos otros convivan con otros episodios en donde parece ser que, como diría Diego Armando Maradona, a la inteligencia artificial se le escapa la tortuga? O sea, ¿cómo puede ser que en plena época de algoritmos, de Big Data, de Machine Learning, de ChatGPT, de lo que quiera, los principales expertos del mundo y la inteligencia artificial ayudándolos no vean un evento enorme como la invasión a Ucrania, ¿no? Si quieren ser más específicos, la invitación que les hago es a pensar, retrotráiganse a la noche del 31 de diciembre de 2019. No me lo digan a mí, pregúntenselo ustedes y respóndanselo ustedes. ¿Cuántos de ustedes brindaron porque esto del COVID pase pronto? Obviamente con el diario de mañana todo el mundo vio la pandemia y puede explicar, etcétera, etcétera, pero convengamos que a diciembre de 2019 nadie prácticamente hablaba, salvo en círculos muy específicos, de un episodio que iba a tener un impacto muy profundo en toda la serie del conocimiento. Entonces, en definitiva, lo que quiero contarles, y a la larga todo el libro gira en torno a esta cuestión, es ¿por qué es tan complejo predecir? O sea, ¿cómo puede ser que con tantos datos, con tantos algoritmos, se ven avances notables en materias predictivas y otras en donde no se pudo avanzar prácticamente nada? Y la pregunta que subyace es ¿qué se puede esperar de la inteligencia artificial, de machine learning, de los datos, etcétera, etcétera? Lo que quiero contarles tiene que ver justamente con esto, con por qué es difícil predecir, ¿no? Hasta acá me escuchan, me siguen. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, impecable. Perfecto. 4 culpables. Hay 4 grandes razones por las cuales es muy complejo hacer pronósticos. ¿Okay? La primera es el azar. Obviamente que yo no quiero entrar en una discusión demasiado detallada de qué es el azar. Me llevaría un libro entero, una conferencia entero, tal vez un ciclo de conferencias entero, pensar que es el azar, ¿no? Pero yo sospecho que todos ustedes tienen alguna figuración de qué es esto del azar, ¿no? Hay dos, déjenme resumirles muy grotescamente qué es lo que se piensa del azar. En términos muy sencillos, hay 2 ramas de pensamiento acerca de qué es esto del azar. Una, que es la más determinística, cree que el azar es más bien una forma de referir a la ignorancia, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, yo voy a tirar una moneda que puede salir cara o seca, y si alguien me pregunta qué va a salir cara o seca, bueno, realmente yo no tengo ningún control, ninguna información acerca de cómo funcionan los dedos de la persona que la tiran, de las condiciones de la moneda, del piso donde va a rebotar. O sea, son todos eventos muy complejos, pero yo no tengo información suficiente sobre eso. Entonces, a lo que me animo a decirles es, no, el resultado que surge de tirar una moneda es azaroso. ¿Qué significa que sea azaroso? Que puede ocurrir de 2 formas, cara o seca, con ciertas chances. ¿Okay? Pero yo no puedo decir de antemano qué cara va a salir, básicamente porque me falta información, inteligencia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, misma cosa con si va a subir el dólar, etcétera, etcétera. O sea, me falta información, me faltan modelos, me faltan cosas. Entonces, de esta perspectiva, el azar, dice mucha gente, es una forma simpática de hacer referencia a esta ignorancia. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que si fuese cierto que el azar es falta de información, falta de algoritmos, falta de conocimiento, bueno, el azar es algo que tiende a desaparecer, ¿no? Históricamente nosotros relegábamos al azar a eventos que no tienen nada azaroso. Por ejemplo, no sé, la aparición de un eclipse. Hace muchísimos años se entendía que la aparición de un eclipse tenía que ver con las fuerzas del azar, la ira de los dioses, casualidades, etcétera, etcétera, hasta que en algún momento la humanidad, los científicos descubrieron las leyes simples que gobiernan el movimiento de los eclipses. Entonces se puede explicar no solo por qué apareció un eclipse, sino también cuándo va a aparecer, etcétera, etcétera. Entonces el azar en ese caso, en el caso de
la aparición de los eclipses, el azar desaparece porque es reemplazado por conocimiento. Entonces, si esa fuese la lógica del azar o el origen del azar, es cuestión de sentarse a esperar, mucho o poco. Pero el avance del conocimiento debería dejarle cada vez menos espacio al azar, ¿no? Esa es una lectura de que el azar tiene que ver con falta de información, ignorancia, ¿no? Ese es el sentido en el cual Einstein dijo en algún momento, Dios no juega a los dados. Lo que quiso decir Einstein era, bueno, mira, que nosotros no sepamos lo que va a pasar con los dados no quiere decir que no se sepa, es un problema más bien tirando a nuestro. Como diciendo, en el ejemplo de Dios no juega a los dados, que nosotros no conozcamos las leyes divinas es más un problema nuestro que de otra persona, ¿no? La contracara de eso, y yo acá sí no puedo decir muchísimo, es el origen del azar que propone la física cuántica, que tiene que ver con que el azar ya no es un problema de ignorancia, sino que el azar es algo definitorio de los propios eventos físicos, en donde no es que el azar desaparece por más conocimiento, sino que es una característica de esos fenómenos. Lo cierto es que más allá de el azar por esta cuestión determinística, el azar por esta cuestión cuántica, el azar es algo que atraviesa a los fenómenos y que dificulta su capacidad predictiva. Entonces, el primer culpable de por qué es difícil hacer pronósticos y porque muchos eventos están atravesados por el azar. El segundo es algo que se le parece al azar y que tiene que ver con el azar, pero no es estrictamente azar, sino que tiene que ver con la complejidad y con cosas que llamaríamos no linealidades, ¿no? Quizás hayan escuchado hablar del famoso efecto mariposa, ¿no? La frase típica que se utiliza para hacer referencia al efecto mariposa es la frase de que el aleteo de una mariposa en Santiago de Chile es capaz de provocar un tsunami en Japón, por ejemplo. A lo que hace referencia esa alegoría es a cierto tipo de fenómenos. Los fenómenos más triviales, como sugiere la imagen que están viendo, son los fenómenos meteorológicos, en donde son fenómenos muy complejos, muy interactivos entre sí y como tal, muy sensibles a las condiciones iniciales. Entonces acá en la alegoría que yo utilicé, las condiciones iniciales son el aleteo de una mariposa. O sea, variaciones menores en cómo se empieza a medir o interpretar ese fenómeno pueden tener un impacto muy grande cuando uno lo mide ese fenómeno en el largo plazo. Ese tipo de complejidad caótica que tiene que ver con el efecto mariposa, que tiene que ver con las interacciones, es el típico de fenómeno que está detrás de por qué es muy difícil hacer pronósticos meteorológicos, ¿no? Contra lo que todo el mundo cree, los pronósticos meteorológicos de corto plazo, le hace de un día para otro, de 1 a 2 días, han mejorado abismalmente. Para poner una cifra, si en una escala de 1 a 10, después de la Segunda Guerra Mundial, los pronósticos meteorológicos se sacaban un 4, 4,50, ahora los pronósticos se sacan arriba de 9. Contra lo que mucha gente cree, los pronósticos de cortísimo plazo, de un día para el otro, son muy confiables, y no solo que son muy confiables, sino que han mejorado muchísimo. Uno se preguntará, ¿para qué sirven los fenómenos, la predicción meteorológica de corto plazo? Bueno, la industria aeronáutica está atada de la predicción del clima de corto plazo, el agro, el transporte, la seguridad y mucho de la vida cotidiana está atado de que uno pueda predecir por lo menos eventos extremos en un plazo muy corto, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se, ¿por qué ocurrieron estos avances en la capacidad predictiva en el corto plazo en la meteorología? Y por una tremenda explosión de datos, computadoras, algoritmos, sensores que permiten medir con mucha precisión, amenguar este efecto de los puntos de partida, el efecto mariposa, y hacer mediciones confiables o predicciones confiables, pero en un plazo corto. O sea, las predicciones de un día para el otro meteorológicas son relativamente confiables. Ahora, si uno pregunta qué es lo que va a pasar dentro de un mes porque tengo que hacer un asado, bueno, ahí los pronósticos son completamente no confiables. Y esa no confiabilidad en el largo plazo tiene que ver con la naturaleza compleja, no lineal, caótica que gobierna un fenómeno típico como la meteorología. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos. La presencia del azar en la vida cotidiana, que dificulta las predicciones, la presencia de eventos hipercomplejos, iterativos, como por ejemplo los fenómenos climáticos. El tercero son fenómenos que
se les ha puesto el nombre cisnes negros, que es una terminología muy abusada, ¿no? Porque ahora se tiende a asociar la palabra cisne negro con cosas raras, ¿no? Acá aparecen dos eventos típicos que la gente llama cisnes negros. Uno es el episodio de las Torres Gemelas, otro es la aparición del COVID, ¿no? Pero la terminología cisne negro tiene que ver con un libro famoso de Nassim Taleb que se llama El Cisne Negro, en donde tiene que ver con la anécdota de que hasta cierto momento de la historia de la humanidad se pensaba que todos los cisnes eran blancos, hasta que en algún momento se empezaron a descubrir cisnes negros en Australia, ¿no? Entonces, en definitiva, un cisne negro es un evento que tiene dos características. Es muy raro, y además es muy disímil de otros eventos parecidos, ¿okay? O sea, un cisne negro es un cisne que es muy poco frecuente, pero también es muy distinto a los otros cisnes que son todos blancos. ¿Está bien? Déjenme darle un ejemplo tonto de algo que es muy raro, pero que no es un cisne negro. ¿Ok? Ejemplo tonto. Según mis fuentes de información, debe ser el ChatGPT o algo por el estilo, resulta que un cisne tiene más o menos 23.000 plumas. ¿Ok? No tengo forma ni de chequearlo ni de refutarlo, así que vamos a creer que es cierto que un cisne tiene aproximadamente 23.000 plumas. Ahora, un cisne de 23.432 plumas es rarísimo. ¿Ok? O sea, es realmente un caso muy raro que aparezca un cisne que tiene exactamente 23.432 plumas. ¿Ok? Es raro, pero no es un cisne negro. ¿Por qué? Porque es raro, pero resulta que un cisne de 23.432 plumas está rodeado de otros cisnes que tienen más o menos la misma cantidad de plumas. Entonces, un cisne de 23.432 plumas, por más que sea blanco y por más que sea rarísimo, no es un evento radicalmente distinto de otras cosas. Entonces, los cisnes negros tienen esta doble característica. Son eventos muy raros y a su vez son muy distintos de otros eventos que andan dando vuelta por ahí. ¿Cuál es el problema de predecibilidad con los cisnes negros? Es que prácticamente no hay datos. En definitiva, si nosotros quisiésemos estudiar la irrupción de pandemias en los últimos 100 años, y no tenemos muchísimos datos, tenemos una decena de casos. Piensen, por ejemplo, si quisiésemos estudiar cuál es el fenómeno, cuál es el mecanismo que hace que aparezcan papas latinoamericanos. Bueno, hay un solo dato. Entonces, yo acá coincido con Nassim Taleb, me parece que lo que mejor se puede hacer con los cisnes negros es reconocer su existencia y en todo caso acomodar la lógica de las instituciones para entender que cada tanto y con una frecuencia muy baja van a aparecer este tipo de eventos que son muy raros, muy aislados y que tienen consecuencias dramáticas, insisto, como las Torres Gemelas, como por ejemplo la irrupción de la pandemia. Entonces los cisnes negros son difíciles de predecir, si no imposibles, porque prácticamente no hay datos para estudiarlos. ¿Okay? Es como estudiar las últimas guerras mundiales. Bueno, tuvimos dos. El resto en todo caso obedece a otro tipo de criterio, pero en definitiva los cisnes negros son por construcción objetos bastante complejos, ¿no? Pero me queda la cuarta, que es la última que quiero contarles, que y a mi juicio la más interesante para lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con que muchos eventos que se... espera un poco... perfecto, no, me confundí lo que está por acá. Muchos eventos que tienen que ver con la sociedad, con el deporte, con las guerras, son eventos estratégicos y siempre que hay una estrategia en el medio es muy complicado hacer pronósticos y predicciones. A quien están viendo ahí es a Juan Carlos del Pablo, que es un economista muy reconocido, que entre otras cosas fue mi mentor, es un gran comunicador, un gran creador de analogías y ejemplos, y él, a los efectos de ilustrar lo que les voy a contar, narraba la siguiente anécdota. Él decía que él había escrito un libro que se llama Cómo patear penales, y que era muy exitoso, ¿no? Y que básicamente decía, siempre en un estilo irónico, que el secreto para patear penales era patearlo para el lado contrario que se tiraba el arquero, ¿no? Y después dijo que le fue tan bien con este libro que escribió otro libro que se llama Cómo atajar penales, en donde trivialmente el secreto para atajar penales es que los arqueros se tienen que tirar para donde va la pelota, ¿no? Tienen que entender la naturaleza de la chanza. Más bien es una tontera esto, porque cualquier persona que siga esta regla va a perder siempre. ¿Por qué? Bueno, justamente porque entre jugadores profesionales uno no puede reaccionar a la acción del otro. O sea, si uno primero se pone a ver para dónde va la pelota y después se tira, siempre llega tarde. ¿Ok?
Entonces, en definitiva, lo que cualquiera sabe es que la decisión de patear y atajar penales es más bien tirando simultánea, no es reactiva. No es que el delantero está esperando a ver qué es lo que hace el arquero y viceversa, ¿no? El punto donde quiero llevar esta cuestión de por qué es difícil predecir fenómenos estratégicos es porque contra todo lo que el mundo cree, no existen estrategias para patear ni para atajar penales. ¿Okay? Si estuviese con ustedes los pondría a discutir, ¿por qué no? Pero un poco lo que dice la teoría o el sentido común es que ningún jugador profesional debería seguir ninguna estrategia para atajar ni patear penales. ¿Por qué? Bueno, porque en cierto sentido, si yo tengo una estrategia para patear penales y Julián se dio cuenta que yo tengo una estrategia, yo tengo incentivos a cambiar la estrategia. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Si un arquero tiene una estrategia para atajar penales y el delantero se dio cuenta, bueno, el arquero se va a dar cuenta de que el delantero se dio cuenta, entonces no está claro que vaya a seguir una estrategia. Entonces fíjense lo que hemos fabricado, una contradicción. Tener una estrategia y no tener incentivos a usarla es prácticamente lo mismo que no tener una estrategia. Déjenme contarles que más en concreto cómo es que opera esto de tener o no tener una estrategia, ¿no? Levanten la mano si es que lo vio. ¿Quiénes vieron la película del Código Enigma? ¿Alguien la vio? Bueno, varios levantan la mano, después en todo caso se la cuentan, pero a quienes están viendo en pantalla es Alan Turing, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, padre de la inteligencia artificial, de la computación científica tal como la conocemos, que en el medio de la Segunda Guerra Mundial los aliados se enteraron de la mente brillante de Alan Turing y lo ponen a descifrar el Código Enigma. El Código Enigma es el código que utilizaban los alemanes para comunicarse entre sí la ubicación de los barcos, ¿no? Entonces se trataba de descifrar el Código Enigma para descifrar dónde es que estaban los bancos alemanes. Resulta que la película empieza, la película dura más o menos, o sea, acá lo que les preguntaría si estuviésemos juntos es, ¿en qué momento de la película Alan Turing descifra el Código Enigma? La película dura más o menos 2 horas, ¿ok? Y resulta que el Código Enigma se descubre a la 1:10 de empezada la película. Entonces, si vos estás viendo el Código Enigma, resulta que a la 1:10 te parece que la película termina. ¿Por qué? Bueno, porque Alan Turing y su equipo descifran el Código Enigma, se ponen muy contentos, está todo festejando, y con un muy buen trabajo de cámaras, el director muestra a todo el equipo festejando, pero Alan Turing muy preocupado. Entonces, lo que quiero que piensen es, ¿desde qué punto de vista haber descubierto el Código Enigma no es necesariamente una buena noticia, ¿no? Bueno, piensen la siguiente cosa, de lo que Alan Turing se da cuenta es que si ellos proceden en consecuencia por haber descifrado el Código Enigma, entonces los alemanes se van a dar cuenta que ellos se dieron cuenta del Código Enigma y van a cambiar el código. Entonces, en definitiva, ahí aparece un dilema, porque por un lado ellos querrían accionar dándose cuenta de dónde están las posiciones de los alemanes, pero no pueden deschavarse. Entonces, misteriosamente ahí la película empieza de vuelta, ¿ok? Justamente porque ellos tienen que descubrir el Código Enigma, pero tienen que andar con mucha cautela para que eso no se transforme en una mala noticia. Entonces, fíjense la siguiente cosa, este razonamiento es idéntico a lo que pasa con los penales. No es necesariamente una buena noticia tener una estrategia, ¿ok? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay estrategias para patear y para atajar penales? La respuesta, insisto, del sentido común, como ya les dije, es no. ¿Por qué? Porque tener una estrategia y usarla es darle una ventaja al contrario. Entonces, una cosa que hizo Ignacio Palacios Huerta hace muchos años es estudiar cientos de miles de penales de jugadores profesionales. Y en particular, todos los penales que pateó a lo largo de su historia Diego Armando Maradona. Y una de las conclusiones que saca Ignacio Palacios Huerta es creer o reventar si Maradona pateó 140 penales a lo largo de toda su carrera y yo te regalo 139 penales y te dejo rodeado de las computadoras más avanzadas, los analistas más inteligentes, los focus group, etcétera, etcétera, estudiando los 139 penales, no hay nada que puedas aprender acerca del próximo penal que patee Diego Maradona.
¿Qué quiero decir con esto? A un jugador como Diego Maradona no le podés sacar la ficha. Y esto no es un problema de Diego Maradona. No se le puede sacar a ningún pateador profesional. A ninguno. ¿Por qué? Justamente porque ningún jugador profesional sigue una estrategia más allá de lo que diga y lo que diga el folclore del fútbol. ¿Por qué esto que les cuento es lamentable? Porque pone arriba de la mesa que la impredecibilidad de patear penales no tiene que ver con la falta de datos, no tiene que ver con la falta de algoritmos, tiene que ver con que son fenómenos que están diseñados para ser aleatorios en sí mismos. Quien patea un penal introduce una cuota de azar para que no le saquen la ficha. En el mismo sentido que un jugador de póker introduce una cuota de azar para que no se enteren las cartas que tiene. ¿Ok? Uno podrá pensar, bueno, pero estamos hablando de penales, de póker. Es la lógica que tienen los mercados. En un momento mi suegro me dijo, no, porque el secreto de las finanzas es comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Ahora, fíjense que palabras más, palabras menos, y en un contexto quizás menos grotesco, esto es igual de escandaloso que la frase patear para el lado contrario que se tira el arquero o tirarse por donde va la pelota. ¿Ok? Si uno sigue este consejo en finanzas, está perdiendo siempre. ¿Por qué? Porque justamente en los mercados no está claro qué significa caro y barato. Peor aún, si yo siguiese esta estrategia y le fuese a comprar a Julián algo, ¿está bien? Como Julián es una persona inteligente, él se va a dar cuenta que yo le estoy yendo a comprar por dos razones. Primero, porque me agarraron ganas de comprar lo que él tiene. Pero segundo, que posiblemente yo le esté yendo a comprar porque pienso que está barato. Y si yo pienso que está barato, y Julián es una persona inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a subir el precio. ¿Está bien? Rompiendo la capacidad predictiva. Entonces, en definitiva, lo que tienen en común los fenómenos financieros, lo que tienen en común los fenómenos deportivos y otras cosas estratégicas, es que los sucesos políticos, financieros, de mercado deportivo, surgen de una estrategia. ¿Qué significa que surgen de una estrategia? Que el resultado depende de lo que uno haga, de lo que hace el otro y de lo que mutuamente creyamos que vamos a hacer. Insisto, creyésemos que vamos a hacer. Piensen, por ejemplo, lo que pasa con un arquero. Lo que va a pasar con un penal va a depender de lo que hace el arquero, de lo que hace el delantero y de lo que mutuamente crean que van a hacer. Con los mercados pasa lo mismo. ¿De qué depende el precio de una acción? Depende de lo que piensen los compradores, los vendedores, los analistas y el propio gobierno. O sea, son muchas personas jugando un ajedrez complicado. Conclusión, los fenómenos estratégicos son esencialmente impredecibles. O sea, y tiene que ver con esta frase que a mí me gusta repetir, ¿no? Que a las nubes no les importa lo que digan los meteorólogos, pero a los mercados sí lo que opinan los analistas. ¿Qué significa eso? Por complejos que sean los fenómenos meteorológicos, ¿okay? Tienen una enorme ventaja con respecto a los fenómenos económicos y políticos. A las nubes no les interesa lo que discuten los economistas, pero a los mercados sí les interesan lo que discuten y hacen los economistas y los agentes. ¿Okay? ¿Dónde quiero ir con esto? Porque ya estoy cerca del límite. ¿Qué se puede esperar de los datos y la inteligencia artificial? Como querría terminar con un tono optimista, ¿dónde es que hay que esperar poco? Cuando prevalecen situaciones estratégicas. Es muy difícil hacer predicciones de precios, hacer predicciones políticas, hacer predicciones financieras o deportivas, porque esos fenómenos están teñidos de comportamientos estratégicos y la impredecibilidad de esos fenómenos no tiene que ver con que falten datos, tiene que ver con que son esencialmente estratégicos y hace falta otro tipo de caracterización. ¿Dónde es que se puede esperar mucho de la inteligencia artificial? Justamente en fenómenos en donde lo que está entorpeciendo la capacidad predictiva es la falta de datos o de procesamiento, ¿no? Por ejemplo, yo creo que vamos a ver toda una revolución en predecir enfermedades, en hacer diagnósticos, en estudiar imágenes, en entender patrones de consumo, en entender costumbres, en analizar opiniones y en particular en las predicciones climáticas, ¿no? Así que en definitiva, hasta acá quería contarles algunas cosas. El libro tiene que ver con este tipo de historias. Este es el tipo de historia que yo cuento en el libro. Hay un montón de capítulos, me parece que no tiene sentido que yo les cuento qué es lo que hay, pero en definitiva el libro intenta meterse con todo tipo de predicciones de toda índole, de las que tienen que ver con las finanzas, el clima,
las guerras, la política, la economía, y estudia cómo se hacen, muestra un poquito de cocina, de backstage, y también cuenta por qué a veces es muy difícil hacer pronósticos confiables. Así que bueno, hasta acá quería contarles, les agradezco enormemente la atención, me gustaría que pasemos ahora a discutir algunas cosas. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, nos escuchan los aplausos, está muteado y dice, ahí va, perfecto. Pero se leen. Bueno, excelente el resumen. A mí me gustaría arrancar un poquito, Walter, con algunas cosas del libro que a mí, en lo personal, la verdad me abrieron la cabeza conceptualmente, ¿no? Una es esto de lo que es predecir y pronosticar. Esta diferencia básicamente entre el componente explicativo que tiene la predicción y el componente racional o de trabajo que tiene un pronóstico, ¿no? Entonces, uno rápidamente tiende a decir que una buena predicción es aquella que acierta lo que dice, cuando en realidad lo que debe ser evaluado es cómo se hizo y qué cosas dijo antes de que sucedan, básicamente. Después la constatación con los hechos es el paso de aprendizaje más fuerte, pero todo ese esfuerzo puesto a pronosticar algo, y acá el ejemplo típico que da el libro, porque Walter obviamente no nombra, hay millones de ejemplos, algunos muy graciosos, otros yo ni los entendí desde lo técnico, pero cuando uno habla de que hay 90% de probabilidades de lluvia, ¿qué quiere decir para la persona común esto? Entonces, ¿qué habla además de las chances de que llueva o que no llueva? Y ahí en realidad la chance de que llueva o no llueva, como dice el libro, siempre, ¿cuánto? El 50%. ¿Llueve o no llueve? Si quiero esa respuesta, que me digan 90% de probabilidad de lluvia, no me está diciendo nada exacto sobre si llueve o no llueve. Pero tenemos la posibilidad de sacarle mucho jugo a ese 90%. Y acá, Walter, es un poco, si nos podés hablar sobre este tema de los clasificadores de Bayes o de cómo hacer para entender la diferencia entre predecir y pronosticar. Ajá, bueno, ¿ahí me ven? Sí. A ver, te digo, hay algo paradójico en la necesidad de predecir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Primero que uno predice cosas que son fortuitas, ¿no? No tiene sentido andar prediciendo cosas que son determinísticas, ¿no? O sea, ¿cuánto va a valer 2 más 2? Va a valer 4, no hay nada interesante en el pronóstico. Pero lo interesante y lo paradójico de los pronósticos es que uno tiene que hacerlos antes de que las cosas ocurran, ¿ok? O sea, vamos a ir a la ruleta y vos me decís qué número va a salir y yo te digo va a salir el 17, por decir un número cualquiera, ¿no? Entonces, lo paradójico de la predicción es que yo tengo que evaluar esa predicción antes de que el número salga, después no me sirve, ¿ok? Entonces, la pregunta relevante es cómo evaluar un pronóstico antes de que el pronóstico salga. Suena que es contradictorio, ¿no? Entonces, hay tres básicamente rutas que uno debería utilizar para juzgar a un pronóstico. Primero es juzgar al pronosticador, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si yo les digo que mañana va a salir el 17 en la ruleta, posiblemente quieran juzgarme. Y yo apelo a distintas estrategias. Una estrategia es la prueba por autoridad, es decir, mira, yo me dedico a esto, escribo libros, trabajo en estadística, entonces yo te digo que va a ser el 17. Esa podría ser una explicación que a algunos le puede servir y a otros no. De hecho, no es necesariamente mal una prueba por autoridad. Si vamos al caso, es más o menos el tipo de prueba a la que apela cualquier persona que va a ver un médico, ¿no? O sea, si tu médico te dice, mira, si vos seguís por esta ruta comiendo como estás comiendo, vas a terminar mal, ese es un pronóstico, ¿bien? Que está posiblemente basado en la autoridad del médico. Mira, el médico es una persona formada en ciertas instituciones, entonces te está diciendo que él ve que hay un problema en tu salud, te está haciendo un pronóstico confiable y que para el cual no tiene ninguna explicación todavía. Lo que tiene es un principio de autoridad, es una persona formada en una institución reconocida que tiene un título habilitante. Entonces la prueba por autoridad no es una mala fuente de la confiabilidad del pronóstico. El segundo es la explicación. ¿Está bien? Es independientemente de tus títulos, independiente de lo que sea, intentá contarme por qué vos opinás que va a salir el 17 en la ruleta, o por qué como médico opinás que si yo sigo comiendo así voy a tener un problema de colesterol. Entonces ahí vendrá una explicación.
Ahí vendrá una explicación fáctica. Y ahí, bueno, independiente de mi título, mi autoridad, las cosas que yo hago, eso puede dotar esa predicción de más confiabilidad, que es la explicación. Tipo, yo te voy a explicar por qué yo opino que va a salir el 17, te voy a explicar por qué yo opino que el dólar sube, te voy a explicar por qué yo opino que si te sigue subiendo el colesterol, tenés bastante más riesgo de tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces tenemos la prueba por autoridad, la explicación, y después la otra fuente de confiabilidad de experiencia es, mira, independientemente de mi autoridad o la explicación que yo te puedo dar, te voy a contar que, mira, este es mi récord de haber predicho el dólar, lo que le iba a pasar a los pacientes o qué iba a pasar en la ruleta, ¿ok? Pero lo cierto es que en estas tres situaciones nosotros estamos jugando el pronóstico antes de que el pronóstico suceda, ¿ok? Entonces, en definitiva, el principal desafío que tiene hacer pronóstico, confiar en ellos, es si esos pronósticos me van a servir a mí para cambiar mi actitud frente a un problema, frente a una toma de decisión, o me van a permitir a mí entender cómo funciona el riesgo, ¿ok? Pero en definitiva, el punto central de esto que vos me estás diciendo y que quería contarles es que eventualmente el desafío de los pronósticos es evaluarlos, por paradójico que parezca, antes de que los pronósticos ocurran, ¿ok? Entonces, el libro gira mucho sobre esas cuestiones de qué significa evaluar al pronosticador, qué significa evaluar a los pronósticos. Bien, bueno, de hecho, al final tiene un decálogo para el buen pronosticador en el cual se resumen un poco los pasos que debería seguir alguien que quiera hacer pronóstico de manera seria. Exactamente. Y bueno, un poco en relación a esto, y ya después doy paso ahí al auditorio, por si hay preguntas por allá. En este del pronóstico tenemos hoy mucho uso de estadística, capacidad de cómputo, algoritmos, hasta inteligencia artificial inclusive, ciencia de datos y, como decís bien en el libro, tenemos que mucha inteligencia natural también para poder coordinar y saber qué elegir y qué no. Pero respecto al Big Data, en uno de los capítulos habla de esto de la tentación de considerar que el Big Data es como la panacea de la muestra de los datos, ¿no? O de los datos. Tener muchos datos muy variados y poder procesarlo de manera rápida nos va a mejorar mucho las pronósticos basados en encuestas. Entonces, ahí el ejemplo de la sopa y de la salsa mal revuelta es ideal, pero un poco esto, ¿no? ¿Cómo ves esto de cómo manejar los datos en Big Data o qué filtros podemos poner antes de empezar a hacer algo con Big Data? ¿Qué filtros mentales podemos poner para no entusiasmarnos en empezar a entrenar algoritmos, hacer un montón de cosas y si no tener como un checklist de decir, verifiquemos primero estas 2 o 3 cosas antes de empezar a reemplazar una encuesta tradicional a un dataset enorme que baje de una página, por ejemplo? Buenísimo. A ver, lamentablemente el fenómeno, para mí el fenómeno de Big Data no está bien denominado. Yo entiendo que no vamos a hacer de esto una discusión semántica, ¿no? Pero la idea de Big Data le hace creer a mucha gente erróneamente de que Big Data es un fenómeno de datos masivos y que es mejor que uno donde tenés pocos datos. Entonces, si el paradigma de la estadística lo que sugiere es que tener más datos es mejor que tener menos, ¿no? Entonces, medio que lo que uno cree de una manera un tanto inocente es que, si yo tengo muchos datos estoy mejor que si tengo menos, ¿ok? Pero eso no es necesariamente cierto, ¿ok? Si yo tuviese que votar por una terminología, a mí más que Big Data me gusta New Data. A mí lo que me llama la atención del fenómeno de datos masivos no es tanto la masividad o la cantidad, sino que tenemos datos de ciertas fuentes que nunca pensamos que los íbamos a tener, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Insisto, a la larga todo gira alrededor de este problema de creer inocentemente de que más datos es necesariamente mejor, ¿no? Más datos es necesariamente mejor cuando es más de lo mismo, vamos a decirlo, ¿no? De la misma población. Te pongo un ejemplo bastante tonto, que tiene que ver con lo que vos estabas contando, ¿no? Contra todo lo que el mundo cree, las encuestas políticas, estas que aparecen como hongos, ni hablar las que van a aparecer en estos próximos días, están hechas con muy poquitas observaciones, están hechas con 1000 observaciones, ¿ok? Y a todo el mundo le parece poquísimo, teniendo en cuenta que somos muchos millones de votantes, que podamos ser representados por 1000 votantes suena bastante raro, ¿no? Pero créanme que si la encuesta está bien hecha, 1000 datos está muy bien, ¿no? Insisto, piensen que el cuerpo humano
hay más o menos unos 5 litros de sangre. Y para hacer tu análisis exhaustivo, te sacan 5 o 10 mililitros, no más de eso. Entonces, en definitiva, ¿por qué uno no se queja cuando le sacan 5 mililitros de sangre en vez de 5 litros de sangre? Bueno, porque si realmente el análisis está bien hecho, con 5 mililitros de sangre, 10 mililitros de sangre, se puede saber muchísimo. Con 1000 personas se puede saber muchísimo. Siempre y cuando la encuesta esté bien hecha, entre 800 comillas, ¿no? Entonces, ¿qué significa bien hecha? En el ideal, una encuesta está bien hecha cuando nadie está subrepresentado ni subrepresentado en la muestra. ¿Ok? O sea, en definitiva, si yo les pregunto a ustedes qué opinan de Córdoba, bueno, es obvio que ustedes, dado que viven en Córdoba, tienen una opinión. Entonces, los cordobeses están sobrerepresentados en esta encuesta que yo haga. Entonces, básicamente, una encuesta está bien hecha, se dice que es al azar, más técnicamente, cuando no hay sobrerepresentaciones ni subrepresentaciones. Entonces, cuando una encuesta científica política está bien hecha, es porque esas 1000 observaciones están elegidas de modo que representen de una forma ecuánime o una población. ¿Ok? Fíjate, por ejemplo, que cuando te sacan sangre, te dicen que no desayunes antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la forma ecuánime de representar cómo funciona tu sangre y no estar contaminada por un consumo excesivo de glucosa a la mañana, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, en definitiva, contrastalo con lo siguiente. Yo tengo 40.000 seguidores en Twitter. ¿Okay? Y suponete que yo hago una encuesta acerca de las preferencias políticas de alguien. Y como tengo 40.000 seguidores, me responden 10.000. ¿Ok? Ahora, fíjate que si vos analizás las cosas así de una manera un tanto inocente, yo tengo 10 veces más información que una encuestadora. Si una encuestadora tiene 1000, yo tengo 10.000. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer una encuesta en Twitter? Nada, lo pongo y lo hago en 2 segundos. Ahora, fíjate que cualquier encuesta que yo haga en Twitter está atravesada por un montón de decisiones que no tienen nada que ver con el azar. Vamos a listarlas, ¿no? La primera decisión es tener Twitter. O sea, si vos respondiste una encuesta que yo hago en Twitter, tenés Twitter. ¿Ok? La segunda decisión es la de seguirme a mí. ¿Okay? O sea, si vos respondiste una encuesta mía es porque vos tenés Twitter y además me seguiste a mí. La tercera decisión es la decisión de que el algoritmo por alguna razón te muestra la encuesta. O sea, de Twitter, vos no ves lo que hacen todas las personas a las que seguís, sino que el algoritmo tiene que mostrarte eso. Y tercero, vos tenés que decidir responder la encuesta. Entonces, una encuesta que yo hago científica al azar con 1000 observaciones es representativa de una población grande. Ahora, ¿de qué es representativo una encuesta que yo hago en Twitter? Bueno, de las personas que tienen Twitter, que me siguen, que el algoritmo decidió que tienen que ver una encuesta y que así todos deciden responder la encuesta. Entonces, honestamente, si a mí el 80% de los encuestados me dice que le gusta tal cosa, la pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿eso es representativo de qué? Y no tengo la menor idea. El mejor de los casos será representativo de la gente que me sigue en Twitter y que tiene ganas de responder una encuesta y que el algoritmo decidió que tiene que ver una encuesta. Entonces, en definitiva, en ese tipo de situaciones hay muchísima más información contenida en una encuesta de 1000 observaciones muy bien hecha que en una encuesta de 10.000 observaciones hechas en Twitter a la Bartola. Entonces, la pregunta que yo me haría siempre que tengo datos es: ¿de dónde vinieron estos datos? ¿De dónde vinieron estos datos? ¿Por qué han aparecido? ¿Okay? Insisto, si yo hago una encuesta de satisfacción de esta conferencia y les pregunto qué opinan de esta conferencia, bueno, la opinión es necesariamente sesgada porque ninguno de ustedes fue obligado a ir al azar a esta conferencia. ¿Okay? O sea, no es que tiraron una moneda esta mañana y les salió cara y por eso están en esta conferencia. ¿Okay? La gente que opinaba que todo lo que estamos hablando no sirve para nada no está representada en esta encuesta o en cualquiera que yo hago ahora. ¿Okay? Entonces, en definitiva, lo primero que yo me preguntaría acerca de la confiabilidad de los datos masivos es: ¿de dónde han venido estos datos? ¿Ok? Piensen que ustedes tienen una academia para adelgazar, por ejemplo, tienen un centro para adelgazar y que hacen una encuesta entre los que terminaron el tratamiento. Bueno, esa gente va a estar contenta y vos te pensás que el tratamiento es bueno. Pero fíjate que si vos la encuesta la haces cuando el tratamiento termina, vos lo estás viendo a los que se fueron del tratamiento. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Está bien? Y tampoco ves a las personas que ya sabían que no iba a funcionar y nunca fueron a tu clínica. ¿Okay? Entonces, en definitiva, por más datos que yo tenga, si yo hago una encuesta de un tratamiento, al final del tratamiento,
tengo una parte de la población que está brutalmente sesgada. Entonces, Big Data es un océano de información de las cosas que uno hace, pero no necesariamente de las cosas que uno no hace. Entonces, yo siempre me preguntaría por ¿de dónde es que han aparecido estos datos de Big Data? O sea que de darse eso yo no podría proyectar los resultados de la muestra de la población. En definitiva, ese es el problema que tendría para usar esos datos. Porque déjame ser optimista. Sí. Déjame ser optimista. Vos podrías proyectarlos siempre y cuando puedas entender de dónde vinieron los datos de Big Data. O sea, ¿eso sería manejar el sesgo? Poder Exactamente, manejar. eso es manejar el sesgo. Bien. Exactamente. Perfecto. Bueno, no sé, Iván, por allá cómo andan con las preguntas, pues de tiempo ya medio estamos. Yo no quiero demorar, digamos. No, yo no tengo problema. Yo no tengo problema en escuchar preguntas que tenga el público, me encantaría. Bueno, ahí damos espacio entonces, si hay alguna consulta entre los presentes, algo que le haya quedado, alguna reflexión. Adelante, profe. Buenas tardes, doctor Sosa. En cuanto a la última parte que usted hizo referencia en de dónde vienen los datos. La consulta es al respecto en el campo financiero, por ejemplo. Si yo quisiera pronosticar el comportamiento futuro de índices de Standard & Poor's 500, por ejemplo. Una cosa, la data histórica de pronto puede ser mensual, de pronto puede ser diario, pero en el día hay fluctuaciones, ¿no? La velocidad. La pregunta es, ¿cuán importante es tener en cuenta la periodicidad, por ejemplo, para estimar el riesgo sistémico, beta, o incluir en portafolio de inversión? No, la frecuencia o la periodicidad es fundamental porque distintos fenómenos, de hecho entender la frecuencia de un fenómeno es una parte importantísima, ¿no? Yo no sé si habrán prestado atención a las noticias, pero hay algunas agencias que ya están intentando no dar el riesgo país todos los días, ¿ok? Insisto, déjeme comparar 3 o 4 fenómenos, ¿no? Como decía recién tu nombre, no escuché tu nombre, te pido disculpas. Los fenómenos financieros se mueven a cierta frecuencia. Que yo mida el movimiento del SP500 diario me impide ver una parte muy activa de un mercado que ocurre dentro de un día. ¿Okay? Entonces, muy posiblemente la frecuencia relevante para medir fenómenos financieros sea horaria, sea en términos de minutos, y así como están las cosas en términos de segundos, ¿no? Ahora, piensen, por ejemplo, en un fenómeno como la pobreza, ¿no? Imagínense, la pobreza en Argentina se mide entre 3 y 4 veces por año a lo sumo. ¿Okay? Ahora, imagínense el escándalo que se armaría informativo si nosotros tuviésemos una medición diaria de la pobreza, ¿no? O sea, hoy subió la pobreza y estamos contentos con el gobierno, mañana baja, estamos descontentos, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema con medir la pobreza en forma diaria es que estamos midiendo un fenómeno cuya frecuencia relevante es mucho más baja. Entonces, lo único que estamos viendo con la medición diaria de la pobreza es puro ruido. No sé en la sala, pero eso es lo primero que le dice un hipertenso. O sea, un hipertenso, yo soy hipertenso, lo primero que le dice un hipertenso es, usted tiene que medirse la presión en una frecuencia relativamente alta todos los días, ¿ok? Pero con cada frecuencia se le tiene que medir con el médico, por ejemplo, una vez por año, 2 veces por año, ¿ok? Pero lo primero que le dice un hipertenso es no se mida la presión todo el tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Pues la presión fluctúa mucho. Entonces, en definitiva, lo que es importante es ver si la presión de largo plazo está contenida con remedios, con la asistencia de un médico. Pero así como es contraproducente no medirse nunca la presión, también es contraproducente medirse la presión cada 5 minutos. Cualquier médico se lo va a decir. Eso lo tiene que hacer un médico en todo caso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, es que es muy difícil entender cuál es la frecuencia exacta de los datos. Por ejemplo, hay mucha gente que opina que el Producto Bruto Interno de un país, que es una medida de la salud económica de una nación, hay que hacerlo una vez por año, que no tiene sentido hacerlo todos los meses. ¿Por qué? Porque en el corto plazo hay mucho ruido y muchos factores estacionales que confunden el análisis. ¿Ok? Entonces, en definitiva, estoy de acuerdo. Sí me parece que Big Data puede ser una herramienta muy importante para detectar esa periodicidad.
Por ejemplo, para un país que no tiene inflación, que no es el nuestro, medir inflación una vez cada 3 o 4 meses está bien. Pero, por ejemplo, para un país de altísima inflación como el nuestro, muy posiblemente una medición semanal de la inflación sea conveniente. ¿Okay? Permita monitorear más de cerca. Entonces, en definitiva, así como para ciertos pacientes se tiene que tomar la presión una vez por año, otros se la tienen que tomar todos los días, con inflación es exactamente lo mismo. Hay naciones que se pueden dar el lujo de medir la inflación en términos anuales, y hay otros como nosotros que quizás sea relevante tener una medición hasta de más frecuencia que la mensual, para tener un monitoreo real de cómo funcionan los precios. La cuestión de la periodicidad, yo estoy de acuerdo, es una cuestión muy importante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Quieren consultar, preguntar? Ahí me voy a permitir con una pregunta ahí. Como decía Walter recién, que en economía tenemos el problema de que los pronósticos afectan los mismos procesos, el mismo funcionamiento de la economía, pero en la macro Argentina también tenemos algunos otros problemas en nuestros modelos que tiene que ver con, bueno, la histórica inestabilidad, la alta volatilidad en las variables, falta de sistematización en datos provinciales o regionales. En ese sentido, ¿podemos esperar de la IA alguna ayuda? ¿Tenemos una esperanza en ese sentido? Sí, a ver, yo te diría, mira, te cuento un resultado, ¿no? La respuesta es mixta, ¿no? Por ejemplo, los pronósticos de la inflación hechos con la inteligencia artificial tienen una buena noticia y una mala noticia. Te voy a dar las dos, ¿no? La mala noticia es que funcionan mal. ¿Okay? O sea, todavía tenemos pronósticos de inflación, de variables macroeconómicas que son malos. Esa es la mala noticia. Con la buena noticia, empezaron a igualar a los pronósticos de los economistas. ¿Okay? O sea, en definitiva, hay estudios recientes que muestran que los pronósticos de la inflación hechos por comités de economistas, que entre paréntesis ganan una fortuna, son igual de malos o igual de buenos que los hechos por el ChatGPT, que salen prácticamente cero. ¿Okay? Entonces, yo creo que quizás el punto no está en la capacidad predictiva, pero me parece que lo que la economía se debe a sí misma es una mejora en la capacidad descriptiva. ¿Okay? O sea, quizás el dato, como decís, no te sirva para pronosticar qué es lo que va a pasar con el Producto Bruto Interno de Córdoba, pero quizás te permite entender o describir mejor cómo funciona la economía cordobesa. ¿Está bien? Entonces, yo soy más optimista con respecto a ese rol de los datos. Es más común. Por lo menos creo que la economía muchas veces se saltea la etapa de describir cosas, ¿no? Que fue tan importante en la física, en la biología, ¿no? Esto de describir fenómenos como lo decía Darwin, ¿no? Los economistas como que saltamos demasiado rápido a los modelos y pasamos muy poco tiempo entendiendo cómo funcionan ciertos fenómenos. Entonces yo creo que en el corto plazo, donde me parece que vería una mejora, no es en la capacidad descriptiva de los fenómenos económicos, predictiva, pero sí descriptiva. Y me parece que eso es un objetivo muy importante, porque tiene que ver con la formación de diagnósticos, con entender cierta heterogeneidad. Entonces, ahí yo soy un poco más optimista. Bien. Sí, tiene que ver también con el pensamiento crítico, haciendo referencia al ámbito universitario, que muchas veces por ahí esta sobrevaloración de habilidades técnicas o el sobreentusiasmo que vos mencionaste en alguna que otra charla con los nuevos algoritmos, y por ahí eso va en detrimento del pensamiento crítico o de la explicación de los fenómenos más que en la predicción. Sí, a ver, son dos cosas distintas, peor aún, como decía antes Julián, ¿no? Muchas veces uno puede hacer predicciones de cosas, pero no entenderlas. Entonces, lo que es contradictorio, o por lo menos lo que se ha puesto muy últimamente, que yo opino que no es necesariamente correcto, es que uno se pregunta, pero si uno puede predecir, ¿para qué le puede explicar? Porque la explicación en términos de las políticas públicas o económicas tiene que ver con la evolución de los costos de la política, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo entiendo, por ejemplo, pensar en una política pública como la asignación universal por hijo. Yo puedo diseñar un modelo que predice tal cosa a partir de la asignación universal por hijo. Pero una vez que yo entiendo por qué la asignación universal por hijo tiene este efecto, este otro o este otro, bueno, yo puedo elegir de un menú de alternativas y diseñar una política óptima que es esta la que va a aparecer y no la otra. ¿Okay?
O sea, el médico que asigna un remedio no es una persona que sabe que funciona, sino que sabe cómo funciona, cuál es el mecanismo a través del cual un remedio está impactando sobre la salud, y esa persona puede ser muy consciente de los efectos, las indicaciones y las contraindicaciones. O sea, un médico que implementa una aspirina es un médico que sabe no solo lo que pasa si no implemento una aspirina, sino qué es lo que pasa cuando yo implemento otros remedios. Entonces eso tiene que ver con la capacidad de explicar, no de predecir. ¿Ok? Es lo que nos permite entender cuáles son los costos y los beneficios de cualquier política. Excelente, excelente explicación. Bueno, parece ahí, si no hay más ninguna consulta, sí, Darío. Bueno. Si querés acercarte, Darío, por las dudas que no sé. Sí, yo no escucho, así que si te acercás, a mí me haces un favor por lo menos. Dale, ahí sí. No, Muchas gracias. no, gracias, profesor. Bueno, como veo que diste varios ejemplos del deporte, quería una reflexión respecto a algo que el libro artificial de Sigman y Winicki cuenta sobre cómo Andrea Agassi, el campeón mundial de tenis, número uno del mundo durante muchos años, había descubierto que Boris Becker, que era un sacador formidable, cada vez que abría la boca, sacaba a un costado, y cada vez que la cerraba, sacaba a la mitad del campo. Entonces, le ganaba a Agassi a Becker, ¿no? Él había estudiado eso que decís, como describías, que dice de Pablo, que atajar el penal y tirarse por el lado que va la pelota. Pero para lo que no le pasó era lo que a Turing le pasó cuando descubrió el código Enigma. Agassi recién lo reveló 10 años después de jugar, cuando se retiró, cuando escribió su biografía. Pero dice que cuando jugaba con Becker, en algunas pelotas, él sabiendo dónde iba a sacar, lo mismo iba al sentido contrario, digamos, para que Becker no se diera cuenta de que él había descubierto ese título, ¿no? Una reflexión respecto a esto me interesaría, profe. A ver, el genérico tiene que ver con el valor de la información, ¿no? Me parece que de lo que estamos detrás todos es de una forma barata, inmediata, de hacer mucho dinero cuanto antes, ¿no? Yo entiendo que suena muy mercantilista esto, pero, a ver, te cuento una forma muy simple de hacer dinero. Te vas a volver millonario en 3 minutos. Juega el fútbol como Messi. Claro. O sea, mirá, si querés llenarte de plata, juega al fútbol como Messi. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo no puedo jugar al fútbol como Messi? Bueno, una razón es porque Messi oculta lo que hace. ¿Okay? O sea, Messi sabe la fórmula, la tiene escondida en un papelito, y la tiene tan oculta que él la usa, pero no la puedes copiar. Entonces, por más que vos mires el video de Messi, no lo podés imitar, ¿no? Entonces, lo cual no es cierto. Yo creo que Messi no debe entender por qué es Messi. Simplemente va y lo ejecuta, y es tan complejo lo que hace que nosotros no podemos copiarlo. Entonces, desde ese punto de vista, Messi tiene un monopolio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Yo no puedo ir al equipo este que juega en Miami, que ya me olvidé el nombre, y decirle, mire, yo estoy disponible un poco más barato que Messi. Bueno, en definitiva, Messi tiene un monopolio informativo. No lo puede ni siquiera vender. O sea, podrá vender un libro que diga cómo jugar como yo, pero convengamos que todo el mundo sabe que yo me compro el libro de cómo jugar como Messi, no voy a aprender a jugar como Messi. Ni tampoco voy a aprender a jugar como Messi y yo miro videos de Messi. No importa lo que yo haga, va a ser imposible que ninguno de nosotros juegue como Messi. Prueba por contradicción, si fuese fácil aprender a jugar como Messi, estaríamos todos llenos de dinero, o todo lo contrario. Había tantos Messi que el mercado competitivo eliminaría cualquier ventaja. Entonces, el hecho de que Messi gane muchísima plata tiene que ver con que él tiene un monopolio informativo, y lo tiene y lo mantiene. Y el día que él decida retirarse del fútbol, no se lo puede pasar a nadie. Quizás algún hijo lo heredará genéticamente, vaya a saber uno, no lo sé. Ahora, vamos al otro extremo. ¿Cuál es la ventaja, la ventana de ventaja que tiene Boris Becker cuando se da cuenta de algo que hizo Agassi? Fíjate que la ventana de ventaja que él tiene es el periodo que dura Agassi en darse cuenta que Becker se dio cuenta. ¿Ok? Insisto, vamos a las finanzas. Si yo hoy me doy cuenta, porque hago un análisis
que tal empresa va a tener un problema, entonces ahí me conviene hoy vender las acciones de esa empresa. O al revés, si yo me doy cuenta que tal empresa va a generar un impacto positivo en alguna cosa, resulta que hoy me conviene a mí comprar acciones. Pero fíjate que el hecho de que yo pueda comprar barato y que te las voy a comprar a vos, descansa en que yo me des cuenta, pero vos no. ¿Ok? Entonces, eventualmente mi ventaja informativa va a durar tanto como yo pueda contener esa información y no verla. ¿Ok? Entonces, en definitiva, termina dándose una situación relativamente paradoja. Uno puede pensar, no, pero si Boca adopta herramientas de Machine Learning, le va a ganar a River. Pero la pregunta que vos tenés que hacerte, ¿y por qué River no va a hacer exactamente lo mismo? ¿Ok? O sea, yo puedo entender que un equipo utilice Big Data y Machine Learning para hacer tal cosa y que eso le dé una ventaja, pero lo que me tengo que preguntar necesariamente es ¿por qué el resto de los equipos no lo va a hacer? Mientras yo no tenga una convicción de que eso va a pasar, no es obvio que poseer información te deja a vos en una ventaja en equilibrio. Fuera del equilibrio, sí. ¿Está bien? A ver, te cuento una anécdota rápida. Hace un par de años, cuando vino este asunto del dengue, yo fui a comprar a la mañana comida para el perro. Y estaba en el supermercado y detecto una anaquel enorme con botellas de off. Bueno, quise llevarme unas cuantas, me dijeron hay un límite de 6 por persona. Entonces me compré 6 y lo primero que hice es puse en el grupo WhatsApp de mis vecinos, mira, acá en tal supermercado hay off y hay un montón de off. Entonces, ¿qué hice? Fui a comprar comida para el perro. Cuando salgo para pagar, ¿qué es lo que les parece que pasó con el off? No estaba más, se fue. ¿Está bien? Entonces, fíjate lo siguiente, la ventaja informativa que yo tuve me duró un segundo. ¿Está bien? Que es el periodo donde yo estaba pasando con el carrito, me di cuenta que estaba disponible y barato, me lo llevé. ¿Está bien? Ahora, vos imaginate que cuando yo intenté explotar esa ganancia informativa y compartirla con mis vecinos, había desaparecido. ¿Ok? Entonces, lo paradójico de este asunto de la información es que a vos te genera una mejoría que va a durar tanto como vos puedas tener un monopolio de esa información. Si no, no funciona. O sea, fíjate lo paradójico, ¿no? Si yo soy Becker y me doy cuenta de algo que hace Agassi, yo tengo o le juego una pelota en el partido que le voy a ganar una final, ¿está bien? Pero el costo de eso es que el tipo se va a dar cuenta que yo me di cuenta y genera la reacción de Agassi. Entonces, las ventajas informativas, lamentablemente el mercado hace su sucio trabajo. A eso en finanzas se lo conoce como hipótesis de eficiencia. ¿Qué es lo que dice la hipótesis de eficiencia? Que el mercado eventualmente va a interceder para agotar cualquier ventaja informativa que no provenga de un monopolio. ¿Ok? Eso explica por qué, si nosotros en esta conferencia nos damos cuenta que el dólar está barato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a comprar dólar. ¿Está bien? Pero tenemos que rezar para que nos hayamos dado cuenta nosotros que está barato y no es lo que va a estar en esta conferencia. ¿Ok? Este famoso ejemplo del billete de $100 tirado en la calle, ¿no? Suponete cuando vos venís a esta conferencia, en el centro de Villa María había un billete de $100 en la calle. ¿Irías a buscarlo ahora? O sea, ¿cuáles son las chances de que si vos viste un billete de $100 tirado del centro de Villa María, ahora que terminó la conferencia vayas y esté el dólar? No, alguien se lo tiene que haber levantado. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esas ventajas informativas, yo sé que un billete de $100 me funcionan si yo soy el único que lo ve. ¿Está bien? Si el resto lo ve, yo no tengo ninguna ventaja informativa. O en todo caso, yo tengo una ventaja informativa mientras yo sea el único que lo vio. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, por eso es que esto de tener información te deja en una condición de ventaja, siempre y cuando puedas explicar por qué yo veo esto y el resto no. ¿Okay? Si no, no necesariamente te deja en una situación de ventaja. De hecho, fíjate que si fuese cierto que la inteligencia artificial le da una ventaja a uno y no a otro, entonces saldría campeón siempre el mismo, y no funciona así. Así que bueno. Eso es por eso que Turing se preocupa cuando descubre el código, porque la responsabilidad a partir de ahí es decir, bueno, ¿qué hago ahora si ellos saben que yo descubrí el código? Exactamente, exactamente. O sea, es paradójico esto de que que las ventajas informativas duran el tiempo en el cual vos podés garantizar que esa ventaja es un monopolio para vos. ¿Sí? O sea, si yo me doy cuenta que vos haces tal cosa cuando jugás al póker, la ventaja informativa va a durar tanto como que vos que estás jugando conmigo no te des cuenta que yo te saqué la ficha.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos cerrando entonces. Yo, Walter, de mi parte, decirte que es un placer enorme escucharte siempre por Muchísimas acá. gracias. También viste videos que vemos en internet. Somos varios los fanáticos tuyos por acá. Y bueno, le dejo la palabra a Gonzalo Carrión, el director de la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad, para que haga el cierre. Digo, por lo menos lo quería saludar a Walter. Walter, un gusto, muchísimas gracias por haber participado del Congreso. Desde que nos encontramos hace un par de años, me parece, en Río Cuarto, ¿no? Río Cuarto. Que fuimos con un grupo de estudiantes de la universidad a tu charla. Bueno, desde ese momento queríamos tenerte y bueno, no pudimos hacerlo presencialmente, pero te agradecemos muchísimo que virtualmente... No va a faltar oportunidad. Seguramente que no va a faltar oportunidad y... Ah, claro, acá me está diciendo Germán que dentro de poquito volvés a Río Cuarto, ¿no? Porque está la Cantina de Economía y Política. Así que bueno, vamos a tratar de acompañar también ese evento allá, así que probablemente nos encontremos por ahí también. Me encantaría verlos, así que muchísimas gracias. Realmente aprecio mucho que nos hayan invitado. Un placer, un honor para nosotros tenerte acá como conferencia de cierre de este congreso. Te cuento que fueron 3 días intensos discutiendo sobre esto y vamos a seguir en otras actividades la semana que viene. De paso les comento también al resto. El martes vamos a tener una charla con Ricardo Crespo, que sé que es alguien que conoces. Sí, nada más que Ricardo sabe en serio de filosofía y probabilidad, así que pregúntenle todas las cosas a él. Precisamente por ese vínculo entre filosofía y economía vamos a ir charlando ya en una actividad virtual también dentro del marco del Congreso. Así que, Walter, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en la conferencia. De nuevo, un honor para nosotros tenerte y bueno, esperamos que este vínculo se continúe y podamos tenerte cada vez más seguido en la universidad. Julián, gracias por también moderando, Fernando también. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Agradecimiento a Julián y en particular a todos los que vinieron a escuchar. Realmente lo aprecio. Pido mis disculpas por no poder hacerlo presencial, pero bueno, no va a faltar la oportunidad. Seguramente así será. Te vamos a tener con mucho gusto. Gracias, Walter. Adiós, un gusto. Chau. Un placer enorme. Chau, Julián. Gracias. Chao, gracias.